Ese viejo tatuaje no parecía nada especial a primera vista. En la mesa central del concurrido restaurante, un grupo de comensales reía en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia el anciano que estaba sentado solo en un rincón alejado. Era delgado y frágil, con el cabello blanco como la nieve, y vestía una chaqueta que claramente había visto mejores días. En su muñeca izquierda se asomaba un tatuaje descolorido bajo la manga. No pronunció ni una palabra, simplemente sostenía un vaso de agua como si le brindara consuelo. Pero apenas unos momentos después, un joven navicial entró por la puerta. Sus ojos se posaron en aquel sencillo tatuaje y de inmediato, un silencio cayó sobre la sala, como si todos contuvieran la respiración a la vez. ¿Te habrías levantado para saludarlo, o te habrías dado la vuelta como hicieron los demás? Era domingo por la mañana y el restaurante Neo Orient Central estaba lleno de clientes. Era el día en que se ofrecía un descuento especial a los veteranos, un pequeño gesto de agradecimiento por su servicio. En un rincón del fondo, un anciano, probablemente de unos 80 años, permanecía en silencio. Era delgado, y una pierna prostética de metal relucía a la luz mientras se acomodaba en su asiento. Frente a él reposaba una bandeja sencilla con algo de comida y un vaso de agua. Su nombre era Robert Ellis, quien en 1969 había sido técnico logístico de las Fuerzas Especiales SEAL. Ya no llevaba uniforme ni medallas, solo una chaqueta marrón desgastada y aquel viejo tatuaje en la muñeca izquierda. Una daga atravesando un ancla, desdibujado por el tiempo pero aún con orgullo. En una mesa cercana, 4 hombres de mediana edad le lanzaban miradas de reojo mientras comían. Uno de ellos se inclinó hacia los demás y murmuró: «Apuesto a que se lo dibujó él mismo. Ese tatuaje se ve antiquísimo. ¿Qué clase de soldado no tiene ni una tarjeta de veterano?» Una camarera con una expresión de incomodidad se acercó y bajó la cabeza con una disculpa. «Disculpe, señor», empezó, «pero alguien se ha quejado de que está incomodando a los demás. ¿Le importaría sentarse en el área exterior, por favor?» Robert permaneció en silencio, con el rostro imperturbable, y asintió levemente. Tomó su bandeja, se levantó despacio y comenzó su lento trayecto hacia la salida. Su mano derecha sostenía la bandeja, mientras que con la izquierda se apoyaba en su bastón, caminando con paso pesado. Al pasar junto al grupo de hombres, un niño que esperaba en la fila preguntó a su padre con curiosidad: «Papá, ¿por qué camina así ese señor?» El padre se inclinó y le susurró: «Es solo un vagabundo. No le hagas caso». Cuando Robert llegó a la mesa de aquellos hombres, uno de ellos levantó la voz lo suficiente para que lo escucharan. «Si de verdad es un SEAL, entonces yo debo ser un general». Toda la mesa estalló en carcajadas. Robert no reaccionó. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó al suelo frío de baldosas. Nadie se levantó a defenderlo. Nadie pidió disculpas. El gerente lo observaba desde detrás del mostrador, con gesto de duda, pero al final se dio la vuelta para atender a otro cliente. Con los hombros levemente encorvados, Robert empujó la puerta con cuidado, equilibrando la bandeja, el bastón y su dignidad al mismo tiempo. Afuera, el sol era intenso y lo obligó a entrecerrar los ojos mientras buscaba una mesa en la casi desierta zona exterior. Tal vez esa era la intención: mantenerlo fuera de la vista, donde su presencia no incomodara a los demás. Cada paso era una lucha. La pierna prostética que lo había acompañado durante décadas rechinaba y se quejaba, necesitando reparaciones que no podía costear. Su pensión apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y los medicamentos. Una camarera, con un rostro joven y preocupado, lo observaba a través de la ventana. Llevaba solo 2 semanas trabajando en el restaurante, pero algo en la forma en que el anciano se conducía, pese a la humillación, le conmovió el corazón. Había una dignidad silenciosa, oculta bajo años de abandono y desprecio. Robert llegó por fin a una pequeña mesa cerca del borde del patio y, con cuidado, dejó su bandeja antes de sentarse en la fría silla metálica. Su comida, un simple plato de huevos y tostadas, ya empezaba a enfriarse. Era el especial del Día de los Veteranos por el que había estado ahorrando,
con la esperanza de darse un pequeño gusto, al menos esta vez. Volvió la vista a través del cristal hacia el interior del restaurante, donde las risas, las conversaciones y el tintinear de vasos llenaban el ambiente. Afuera, solo estaba él y algún que otro coche que pasaba. Esa sensación de estar apartado de todos, esa barrera invisible que lo separaba de quienes no podían ver más allá de su apariencia, no le era nada nuevo. Perdóname si me emociono al contar esta historia. Un hombre que arriesgó su vida por las libertades que hoy disfrutamos, ahora condenado a semejante indiferencia. Robert Ellis había servido en el equipo Seal Bravo, a cargo del apoyo técnico y las rutas de suministro en misiones profundas tras las líneas enemigas. Perdió una pierna durante una peligrosa misión de coordinación logística al pisar una mina terrestre cerca de la frontera con Laos en 1971. Su valor y dedicación merecían algo mucho mejor. El día que finalmente regresó a casa, no hubo una gran bienvenida, ni desfile de celebración, ni medallas prendidas a su pecho frente a multitudes que aplaudieran. Muchas de las misiones en las que había participado seguían envueltas en secreto, clasificadas como alto secreto, y aún hoy no podía hablar de ellas. Volvió a la vida civil en silencio, abriendo un modesto taller mecánico en Colorado, dependiendo únicamente de su esfuerzo y de la habilidad que aún le quedaba en las manos para ganarse la vida. Durante 3 décadas, se dedicó a ayudar a los jóvenes, enseñándoles habilidades mecánicas, mostrándoles cómo reparar cosas y arreglando autos de vecinos con dificultades económicas, todo sin cobrarles un solo centavo. Pero a pesar de todo, nunca habló de su tiempo en el ejército. Lo único que conservaba de esos días era un pequeño tatuaje descolorido en su muñeca y una carta amarillenta y escrita a mano de su antiguo oficial al mando, que decía simplemente: «Gracias al soldado más silencioso que jamás tuve el honor de comandar». Cada año, en el Día de los Veteranos, se aseguraba de comer en un restaurante diferente, no porque necesitara el descuento, sino para rendir un silencioso homenaje a un amigo que había caído junto a él en aquella explosión de mina. Sin embargo, cada vez que iba, la gente lo malinterpretaba, tratándolo como a un vagabundo, apartándolo como si fuera un invitado indeseable. Robert jamás se quejó, ni corrigió a nadie. Era un hombre callado, que cargaba con un peso de recuerdos que pocos podrían comprender. Para sus vecinos, él era simplemente el viejo Ro, el hombre bondadoso que siempre estaba dispuesto a arreglar gratis las bicicletas de sus hijos y que nunca dejaba de saludarlos con una sonrisa y un amable «buenos días». Lo que ninguno de ellos sabía era que la cojera en su paso era el testimonio silencioso de que un día arriesgó su vida para salvar a 3 compañeros durante una extracción que salió mal. Tampoco sabían que las cicatrices en sus manos provenían de rescatar a soldados heridos de vehículos en llamas. El restaurante que eligió esta vez ocupaba un lugar especial en su corazón. Era el lugar al que su amigo caído le había prometido que irían a comer cuando volvieran a casa. Esa promesa se la había hecho la noche antes de su última misión juntos, en 1971. Una noche cargada de nervios, pero también de esperanza. A Robert y a su equipo se les había asignado una misión crucial: abrir una línea de suministro para los operativos de campo, en territorio enemigo. Era una misión tan vital que todavía permanece clasificada. Los suministros médicos y las municiones para la línea del frente dependían de su éxito. Jan Sarrington, el amigo más cercano de Robert en el equipo, llevaba en su bolsillo una foto de ese mismo restaurante como un símbolo de los días mejores que les esperaban. «Las mejores hamburguesas de New Orleans», le dijo a Robert con una sonrisa. «Cuando volvamos, yo invito la primera ronda». Estaban a solo 8 millas del punto de extracción cuando todo salió mal. Robert, guiando al equipo con mapas dibujados a mano y su excepcional memoria del terreno, iba al frente. James estaba al frente de la columna. La explosión fue repentina y despiadada, lanzando a Robert a 10 metros de distancia. Cuando recuperó la conciencia, un médico ya trabajaba en lo que quedaba de su pierna. A través de la niebla del dolor, alcanzó a ver cómo cerraban la cremallera de la bolsa negra de cadáveres sobre el rostro sin vida de James. Ese día, otros 4 hombres resultaron gravemente heridos, pero todos regresaron a casa con vida,
gracias a Robert, que, a pesar de su terrible herida, logró recordar las coordenadas exactas de extracción y guiar al helicóptero de evacuación médica a su ubicación, sorteando una fuerte interferencia de radio. Sus conocimientos técnicos, tantas veces subestimados por otros como «eso no es combate real», fueron la razón por la que se salvaron 5 vidas aquel día. Pero no pudo salvar a IMS. Cada año, en el aniversario de aquel día, Robert encontraba un restaurante. A veces podía darse el lujo de comprar una hamburguesa, otras veces solo le alcanzaba para un café. Pero se sentaba en silencio, recordando y cumpliendo una promesa que solo él quedaba para mantener viva. Aquel tatuaje, la daga atravesando un ancla, no era la insignia oficial del OSEAL. Era una marca personal, un símbolo que su pequeña unidad había diseñado y que solo los 8 que habían servido juntos llevaban. Ahora, según creía Robert, podría ser el único vivo que aún lo portaba. Cuando Robert llegó finalmente a la entrada aquel día, la puerta trasera se abrió con un leve chirrido. Un joven soldado entró, vestido de civil con ropa negra, el cabello cortado al estilo militar, alto y apretado, que lo delataba, y un porte decidido en su paso. Su nombre era Jackson Miles. Era un SEAL de combate de 27 años, que había regresado a casa con una merecida licencia de unas pocas semanas. Al entrar al restaurante, de inmediato notó al anciano que cojeaba, con un tatuaje distintivo que se veía claramente en su muñeca izquierda. Jackson se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Disculpe, señor», comenzó con un tono respetuoso. «¿Usted fue parte del equipo Bravo alguna vez?» Sobresaltado, Robert levantó la vista, con una chispa de sorpresa en sus ojos. «Hace mucho tiempo, pero sí, formé parte de ese equipo». Con postura firme, Jackson se cuadró y ejecutó un saludo militar correcto allí mismo, en medio del bullicioso restaurante, atrayendo la curiosidad de todos. «Señor», declaró Jackson con orgullo, «usted es de quien nos hablan durante el entrenamiento. Usted es el LSG-7, ¿verdad?» El señor Ellis, abrumado por la emoción, no pudo encontrar las palabras para responder. Jackson desvió la mirada hacia el mostrador de servicio, su voz firme y decidida. «Este restaurante no tiene autoridad para pedirle a un héroe como el que se marche. Si alguien aquí se siente incómodo al compartir espacio con una leyenda viviente, tal vez sean ellos quienes necesiten salir a tomar un poco de aire fresco». El grupo de hombres en la mesa cercana enrojeció, sus rostros se tiñeron de vergüenza. Uno de ellos se levantó de inmediato y se fue en silencio. Cerca de allí, una anciana se levantó lentamente y comenzó a aplaudir con una expresión suave pero decidida, y pronto toda una fila de clientes siguió su ejemplo, poniéndose de pie en señal de respeto. Robert permaneció en silencio, pero extendió la mano y apretó suavemente la de Jackson, con un susurro apenas audible. «Gracias, hijo. Significa mucho que al menos una persona me reconozca». Pero Jackson no había terminado. Con pasos decididos, avanzó hasta el centro del restaurante, erguido y con una presencia que capturó la atención de todos los presentes. «Este hombre que ven aquí», dijo con la voz llena de convicción, coordinó la extracción de 17 soldados heridos durante la operación Swift Current. Ese tatuaje en su muñeca es una insignia que se ganó con sangre, no algo que se compra en una tienda de tatuajes. Hoy estoy aquí porque hombres como él establecieron los estándares que hoy seguimos con orgullo». El restaurante quedó completamente en silencio. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Todos los ojos estaban fijos en el joven SEAL y en el anciano junto a la entrada. Jackson continuó, su tono firme y respetuoso. «Durante el entrenamiento», explicó, «nos enseñan sobre los Shadow Teams, los que hicieron posible lo imposible cuando nadie más podía». Robert Ellis diseñó los protocolos de extracción que todavía usamos en la actualidad. Su experiencia en planificación de rutas de suministro salvó más vidas que muchos médicos en la línea del frente. El gerente se acercó con cautela, visiblemente conmovido por las palabras de Jackson. «Señor», dijo con suavidad, con un tono lleno de remordimiento, «ha habido un malentendido.
Su comida de hoy corre por cuenta de la casa y sería un honor para nosotros que acepte nuestra invitación a regresar siempre que desee. Robert esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza con humildad. No necesito ningún trato especial, respondió. Solo vine a honrar a un amigo. Jackson se inclinó hacia él, su voz baja y sincera. ¿Podría acompañarlo, señor? Sería un honor escuchar la historia de su amigo. Robert asintió, y juntos caminaron hacia una mesa tranquila en la esquina, no en la zona exterior donde antes le habían pedido sentarse, sino en la mejor mesa de la casa, un lugar de honor. Al otro lado del salón, los 4 hombres que antes se habían reído y burlado los observaban en silencio, con vergüenza en sus rostros. Uno a uno se levantaron y salieron del restaurante sin decir palabra, dejando sus comidas a medio terminar y un aire denso de arrepentimiento. La joven camarera que había estado observando todo desde la ventana se acercó a su mesa, con una bandeja de café recién hecho y las manos temblorosas. Lamento mucho cómo se manejó todo antes, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Mi abuelo también sirvió en Vietnam. Nunca hablaba de eso. Robert la miró, buscando algo familiar en su mirada. ¿Cómo se llamaba? Preguntó suavemente. Ella le sonrió con ternura. James Harrington, respondió en voz baja. Nunca lo conocí. Murió antes de que yo naciera. La mano de Robert tembló mientras sacaba de su billetera una pequeña fotografía desgastada. Tu abuelo, dijo con voz contenida, me prometió que un día me invitaría a una hamburguesa aquí. Apenas una semana después, el periódico local publicó un emotivo artículo titulado El viejo soldado y el saludo que silenció a todo un restaurante. La fotografía que capturaba el momento en que Jackson se cuadró y saludó al señor Robert se volvió viral en las redes sociales, acumulando millones de compartidos y generando conversaciones por todas partes. Pronto, la comunidad empezó a acudir a ese restaurante, preguntando por el señor Ellis y el hombre detrás de la historia. Muchos se conmovieron profundamente al descubrir. Vivía solo unas pocas cuadras del restaurante, apenas 3 cortas cuadras separaban su modesta casa de aquel lugar que se había convertido tanto en símbolo de tristeza como en un homenaje silencioso. Un día, un grupo de escolares se tomó el tiempo de escribir cartas a mano, cada una cuidadosamente dirigida a la casa de Robert. Querían escucharle contar las historias de aquellos que lo habían dado todo en servicio a su país. Jackson, quien había regresado a su base después de un breve permiso en casa, no dejaba de pensar en Robert. Cada mes, sin falta, le enviaba una carta manuscrita al hombre que una vez había guiado a otros en medio de la niebla del combate. La primavera siguiente, la ciudad organizó una emotiva ceremonia dedicada a reconocer a 12 veteranos que habían servido en silencio, aquellos cuyo heroísmo no había sido celebrado con desfiles ni portadas de periódicos. Robert fue el primero en ser invitado a decir unas palabras. De pie en un pequeño podio, dijo simplemente, no represento a nadie en particular, solo soy un hombre que intentó hacer lo correcto y luego vivió en silencio. Entre la multitud, Jackson permanecía orgulloso en la fila del medio, con la mano firmemente apoyada sobre su corazón en silencioso homenaje. Lo que había comenzado como un sencillo y humilde reconocimiento se transformó en algo que cambió la ciudad por completo. El modesto taller de Robert se convirtió en algo más que un lugar para reparar autos. Se convirtió en un refugio seguro donde los veteranos podían encontrar no solo reparaciones gratuitas, sino también comprensión y un espacio donde las palabras no eran necesarias para sentirse comprendidos. Cuando las escuelas locales necesitaban un orador para los actos del Día de los Caídos, Robert acudía discretamente, sin centrarse jamás en sí mismo. En lugar de eso, hablaba sobre el verdadero significado del servicio y de por qué era tan importante recordar a aquellos que dieron sus vidas y nunca regresaron a casa. El tatuaje que antes había provocado burlas y risas de extraños empezó a adquirir un nuevo significado en la comunidad. Con el tiempo, se replicó en una pequeña placa instalada frente al ayuntamiento, con una inscripción simple pero poderosa: Honra a los silenciosos. La carrera militar de Jackson prosperó a lo largo de los años, pero jamás olvidó la conexión que sentía con Robert. Cada vez que entrenaba a nuevos reclutas,
compartía la historia de aquel humilde técnico logístico que había arriesgado todo para crear rutas de suministro que salvaron incontables vidas, un ejemplo de heroísmo silencioso y constante. En el cumpleaños de Robert, una sorpresa especial lo esperaba en la puerta de su casa. Jackson, ahora instructor, estaba allí junto a 7 jóvenes SEALs que habían viajado para conocer al hombre detrás de las historias que tanto habían escuchado. Tal vez lo más emotivo de todo fue la presencia de Sarah Arrington, la camarera de aquel día inolvidable. Había llevado a su familia para que conocieran al hombre que había servido codo a codo con su abuelo. Él estaría tan orgulloso de saber que su nieta pudo conocerte, le dijo a Robert con una sonrisa suave. Robert, con la voz firme aunque sus ojos se llenaron de emoción, simplemente respondió, gracias. En homenaje a su vida, la ciudad decidió cambiar el nombre de la calle donde estaba su pequeño taller. A partir de entonces, se conoció como Silent Service y Camino del Servicio Silencioso, un nombre elegido no solo por él, sino por todos aquellos cuyos sacrificios se dieron entre sombras, lejos de los reflectores, pero cuyas contribuciones fueron invaluables. Cuando Robert falleció 3 años después, la noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Cientos de personas acudieron a su funeral, muchos de ellos luciendo pequeños prendedores en la solapa, cada uno con una daga atravesando un ancla, símbolo del servicio y sacrificio de Robert. Su ataúd fue llevado por Jackson y otros 5 SEALs en servicio activo, quienes le rindieron todos los honores militares que se le habían negado durante tanto tiempo. La vieja pierna prostética que lo había acompañado durante décadas de servicio silencioso fue reemplazada en su ataúd por una nueva, donada por una organización de veteranos que se había sentido inspirada por su historia y que se había comprometido a mejorar la atención médica de los veteranos de mayor edad. Y en su sencilla lápida, debajo de su nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento, se grabaron unas palabras que resumían toda una vida. Su silencio hablaba por él. Su servicio cambió vidas. Si al leer este momento tuviste que hacer una pausa y reflexionar, tal vez sea el momento de que todos recordemos a los héroes silenciosos que lo dieron todo sin pedir reconocimiento. Sigue a TT Soul Stories para descubrir más relatos de veteranos, historias que aún resuenan en nuestros corazones y nos recuerdan los sacrificios que forjaron nuestra libertad.